Uno escucha las palabras de Pedro y es indudable estar acá en Trujillo y evitar hacer un pasaje por la historia y por un hecho fundamental, que es que la historia la construyen los valientes. La historia la construyen los pueblos valientes. Los pueblos que saben lo que está en juego. Los pueblos que saben las dificultades, que no ocultan ninguna dificultad, pero que se plantan firmes y 200 años después levantan la bandera de Bolívar con Chávez para reclamar su puesto en la historia. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezó todo este recorrido? ¿Quiénes éramos en el 89? ¿Cuál fue la campanada que timbró y hizo mover los cimientos en el 1989? ¿Cuáles eran los protagonistas de la historia en aquel momento? ¿Cuál fue la irrupción popular? ¿Qué pasó en 1992? Cuando todos de repente, cada quien en su espacio, en su trayecto, de repente vimos un gesto heroico y en un por ahora nos reconstruimos y nos hicimos pueblo. ¿Qué reconocíamos en ese por ahora? En ese por ahora reconocíamos palabras inéditas para la política. ¿Qué significaba en la política el término valentía? Eran cobardes todos. ¿Qué significaba asumir responsabilidad? ¿Qué significaba la dignidad? Eso es los segundos que nos habló Chávez y abrió unas compuertas enormes para todos nosotros. Ahí cuando Chávez dice por ahora, lo que está diciendo es: pueblo, vengan conmigo porque vamos al futuro, vamos a la historia digna, soberana de este pueblo. Cuando Chávez dice por ahora, en 1992, no lo dice con la victoria garantizada, no lo dice estando con el apoyo reconocido popular, lo dice solo con el conocimiento de los principios, de los valores, nos dice sin importarle lo que diga la mediática, nos dice que aún estando solos, en la circunstancia que sea, con principios, con valores, uno se restea y da la batalla en el momento que sea. Chávez vino a mostrarnos una ruta. Chávez no ha muerto. Chávez vino a mostrarnos una ruta. El mayor maestro de la historia, el mayor pedagogo de la historia, el que luchó cada segundo de la vida para que lo que fuese imprescindible fuese el pueblo de Venezuela, para que nosotros supiésemos levantar las banderas, levantar los puños y decir que aún en cualquier circunstancia iríamos al combate y vendríamos con la victoria. En la circunstancia más difícil, vendríamos con la victoria. Ahora viene una gente y nos van a dar lecciones de democracia. Ahora viene una gente
y se van a disfrazar de cándidos, como si no tuviésemos memoria. Por ahí, por cierto, se me olvida el nombre de la persona, no lo recuerdo bien. Hay una persona por Trujillo, por cierto, por ahí, que parece que quiere hablar de la democracia. No se le olvida el nombre. Oigan, vean esto. Y van a hablar de democracia. Y van a hablar de democracia. Y se disfrazan cada día para hablar de democracia. ¿Quiénes en 1989 llevaron los decretos de suspensión de garantía para reprimir al pueblo al Congreso Nacional? ¿Quiénes ahora nos vienen a hablar de la Constitución bolivariana? Los que se opusieron al llamado a constituyente. Los que después, en 1999, llamaron a votar en contra de la constituyente. Los que en el 2002 dieron un golpe de Estado contra la Constitución. Los que después, en el 2004, dijeron que iban a presentar, por cierto, los mismos, que iban a presentar las pruebas de un fraude y todavía no han tenido hoy la certeza, la dignidad de decir, nos equivocamos. Los que en el 2007 y cada vez que había una circunstancia electoral han dicho que no debe haber consulta, que no debe haber participación popular. Son ellos los que nos van a venir a hablar de democracia. Nosotros, en la elección del 30 de julio, vamos a la elección número 21 en 18 años. Ellos hicieron 8 elecciones en 40 años. Nosotros 21 en 18 años. ¡Moral revolucionaria! Aquí está la democracia. ¡Moral revolucionaria! Aquí está la verdad histórica. Los principios son fundamentales. Nosotros estamos aquí en una batalla histórica, como decía Pedro. Nosotros estamos aquí dignificando a los pueblos. Hay una discusión que está a nivel mundial y esa discusión tiene su epicentro en Venezuela. El epicentro del debate es Venezuela. Aquí todo el ácido completo del imperialismo lo han aplicado en Venezuela. Lo que hicieron con Chile de Allende y más. Lo que hicieron con Nicaragua y más. Lo que hicieron en todas las guerras que han hecho en Europa y más. Lo que han hecho en Honduras, lo que han hecho con todos los países, lo que pretendió aprender la CIA en todas partes del mundo y más lo han hecho en Venezuela. Ningún gobierno del mundo hubiese tolerado, hubiese sido capaz de aguantar 3 días, un mes de lo que nosotros hemos aguantado. Y esa es la discusión que está en el mundo. ¿Qué es eso que tiene el pueblo de Venezuela? ¿Qué es esa gallardía? ¿Qué es esa fuerza? ¿Qué es ese coraje que lo hace capaz de resistir cualquier circunstancia? ¿Y saben por qué le temen tanto? Porque nosotros hoy no solamente es el debate que damos acá en Valera, que demos en Trujillo, que demos en cada uno de nuestros pueblos. Hoy lo que estamos debatiendo aquí son las banderas que van a levantar los pueblos del mundo para decir, si Venezuela pudo, nosotros podemos. Eso es lo que teme el imperialismo, que si Venezuela puede, todos podemos. Pero, ¿cuáles son nuestras razones? ¿Cuáles son nuestros motivos de orgullo? ¿Qué hemos transitado en estos primeros 18 años? Quiero repetirlo. ¿Qué hemos transitado en estos primeros 18 años?
es muy importante que nosotros internalicemos que la intención de ellos es socavar la moral de los revolucionarios. El objetivo de la guerra económica no son los productos, el objetivo es la moral de los revolucionarios. El motivo es decir que el modelo no funciona. El motivo es decir que no tenemos la razón histórica. El motivo de sembrar la violencia es pretender sembrar a nivel internacional como si hubiese un pueblo en contra. Y lo que nos dicen a nivel internacional es que es la paciencia de ese pueblo lo que hace precisamente que se garantice la paz en la República. Pero al mismo tiempo es bueno que sepan quienes tientan permanentemente al pueblo que no se confundan con nosotros, porque sabremos dar la respuesta adecuada en el momento adecuado con la dirección de mando de Nicolás Maduro. ¿Qué hemos hecho en estos primeros 18 años? Pero ahí viene la sabiduría. Ahí viene la sabiduría. Nuestra victoria es la paz. Así como decía Chávez, elevarnos. Nuestra victoria es la paz. Porque nosotros somos de esta tierra. Nosotros los aceptamos incluso a ellos. Nosotros que nos llamaron los desdentados, los que no sabíamos nada, los que trataron de prácticamente convertirnos como una imagen de animales para que sencillamente ellos pudieran venir por el exterminio de nosotros. Nosotros somos el pueblo bolivariano y somos más, y nosotros somos los que los protegemos incluso a ellos de ese liderazgo irresponsable que tienen. Pero ¿quiénes somos hoy? ¿Quiénes somos hoy? ¿Qué hemos hecho en los primeros 18 años? Porque es muy importante que nosotros veamos la trascendencia de lo que estamos construyendo. Fíjense, ¿qué fue la Constitución de 1999? ¿Qué es la Constitución de 1999? Es una Constitución programática. Define un programa de trabajo. Define un programa de acción, hace los principios de la sociedad que están haciendo. Y es la Constitución primogénita, es la primera de un proceso revolucionario. Es la que abrió las compuertas. La Constitución de la Constituyente va a ser la profundización de la Constitución del 99. La profundización bolivariana de la Constitución del 99. La Venezuela de hoy no es la Venezuela de 1998. Nosotros hoy volteamos la cara y miramos a nuestros compatriotas y dijimos, sí vale, hay compañeros analfabetas. Y en los primeros años de la revolución nos logramos decretar territorio libre de analfabetismo con la revolución bolivariana. Nosotros en los primeros 18 años de revolución hicimos que de un país donde había solamente de los casi 7 millones y tanto de población económicamente activa formal, que había solamente 900.000 trabajadores, técnicos superiores, universitarios, nosotros apenas en los primeros 18 años hemos pasado de 4 millones de compañeros, trabajadores, técnicos universitarios y superiores. Nosotros en los primeros 18 años de un país que no tenía población universitaria, pasamos de 500.000 estudiantes universitarios a más de 2.800.000 estudiantes universitarios. Nosotros en los primeros años de revolución, y hay que reconocerlo, uno de los primeros temas que planteó el comandante Chávez fue no cobro de la matrícula en la educación pública, uno de los primeros temas. No cobren la matrícula a los niños. Y pasamos de 43% a 92% de escolaridad en nuestro país.
Nosotros hoy tenemos más de 10,5 millones de compañeros, niñas, niños, jóvenes en clase. 1/3 de la población está en salones de clase. Somos el segundo país de América Latina con mayor matrícula universitaria, el 5º país del mundo, apenas en los primeros 18 años de nuestra revolución. Hoy, de una población que tenía cerca de 3 millones atendida en la salud pública, hoy somos más de 22 millones de compatriotas atendidos en la salud pública. Y Barrio Adentro tiene que ser cada vez más y más en la construcción de la salud de nuestro pueblo. Nosotros, y eso es probablemente lo que algunos no entienden y no logran descifrar en las cifras, nosotros en plena guerra, óigase bien, en plena guerra, con reducción de hasta un 87% del ingreso. Uno lo dice y parece mentira. El año pasado recibimos 87% menos del ingreso. Del ingreso previsto recibimos el 13%. 13%. Y se imagínense en su casa que de 10 bolívares dejan de entrar 9 y queda 1 bolívar. Imagínense. Y nosotros, en medio de esas circunstancias y con una especulación impresionante producto de la guerra, nosotros en medio de esas circunstancias construimos el mayor número de viviendas que jamás este país haya tenido. Para que lo tengamos para el debate, en Venezuela se construían en promedio de 27.000 a 33.000 viviendas por año. Nosotros el año pasado, en plena guerra, hicimos 360.000 viviendas en plena guerra. Nosotros en plena guerra, antes de la revolución, los mayores, que le llamaban de otra manera, los reprimían para no pagarle la pensión. Le daban una fracción de la pensión. Habían en Venezuela 370.000 pensiones. Hoy hay en Venezuela, en plena guerra económica, 3.200.000 pensiones. Nosotros venimos de 19.6% de la población en edad de pensión con pensión. Y hoy tenemos 90% de la población con edad de pensión con su pensión. Esos son nuestros primeros 18 años. ¿Cómo es la Venezuela el 2030? ¿Cómo va a ser la Venezuela el 2030? ¿Qué va a ser de Trujillo en el 2030? ¿Cómo va a ser La Puerta? ¿Cómo va a ser La Ceiba? ¿Cómo va a ser Valera? ¿Cómo va a ser Trujillo? ¿Cómo va a ser cada parte de nuestro territorio? ¿Qué va a ser de la agricultura? ¿Qué va a ser de la minería no metálica? ¿Qué va a ser del turismo? ¿Qué va a ser del turismo del Trujillo Potencia? ¿Cómo van a ser nuestras escuelas? ¿Cómo van a ser nuestras universidades, nuestros liceos bolivarianos? El soñar el Trujillo del 2030, el soñar la Venezuela del 2030 es la agenda constituyente de nuestro pueblo, es la agenda del futuro, es la agenda de la paz. A este pueblo no le quitarán el futuro. En el 2012, y recuperándose de una enfermedad, nuestro comandante Chávez se levantó de la cama y asumió con un coraje y una entrega absoluta la batalla. Con cualquier dolencia, con cualquier dificultad, siempre era más el amor del pueblo. Ahí se metió bajo la lluvia, probablemente algunos dirían de manera innecesaria, porque las elecciones estaban ganadas. Y Chávez siempre dijo y siempre hizo que en cualquier circunstancia donde se estaba completico.
y se echaba el resto. Nosotros este 30 de julio lo vamos a hacer a los Chávez. Si no se inscribieron ellos, allá ellos. Nosotros vamos completicos. Que nadie se quede fuera de la cita histórica. Pero esta batalla, esta coyuntura no la planteamos nosotros. Nosotros veníamos del dolor inmenso de haber perdido al comandante Chávez. Y con casi 1 millón de compatriotas afligidos por el dolor que no fueron a votar, nosotros fuimos a las votaciones y ganamos las elecciones. Y plenamente estamos en el ejercicio del periodo constitucional. Nuestro periodo constitucional, este primero del presidente Maduro, está en curso. ¿De qué dictadura hablan? ¿De qué falsedad hablan? ¿De qué mentira hablan en otros países? Lo dicen aquellos que un poco más al sur dieron golpes de Estado, acusados de corrupción. Son ellos los que van a decirnos a nosotros sobre la democracia. Aquellos que ayudamos a enfrentar la violencia histórica son los que nos van a venir a hablar a nosotros de democracia. Los que están un poco más al sur, que en sus primeros meses de gobierno votaron 500.000 personas y lo dejaron en la calle, son ellos quienes nos van a venir a hablar de democracia. Es el pueblo bolivariano el que habla de democracia. Es este pueblo el que da lecciones de democracia. Pero lo cierto es que hay una oposición secuestrada. Hay una oposición chantajeada. Hay una oposición maniatada. Quisiera desarrollar esta idea, si me permiten. Hay una dirigencia de la oposición que tiene secuestrada a la oposición venezolana, que le está llevando por un camino sin retorno, que decidió el mecanismo de la violencia y que tiene una agenda, óigase bien, una agenda intervencionista. Cuando aquí se generaron la violencia de la guarimba, esta que vuelve ahora, pero que tuvimos un precedente, cuando se generó esa violencia, lo que buscaban era demostrar que el país era ingobernable y que como era ingobernable tenían que venir unos policías internacionales a ponernos orden. Cuando agarran y generan la guerra económica y generan la afectación en los productos de alimentación, en los productos farmacéuticos, lo que están buscando decir es que hay una crisis humanitaria y que como hay una crisis humanitaria tiene que venir una intervención a poner orden. Es una agenda prefabricada intervencionista. Es por eso que una de las premisas fundamentales que nosotros tenemos que desarrollar en la profundización de la Constitución bolivariana, en esta constituyente, es la doctrina, el pensamiento bolivariano, la identidad nacional, el concepto de nación como elemento que nos unifique. La identidad de Bolívar, encontrarnos en Bolívar y que sea un principio constitucional, el antiimperialismo como principio constitucional. Dentro de eso, todo. Pero es imposible aceptarnos cuando alguien pretende que invadan tu país. Eso no es permitido. No es permitido alguien que hable de la patria de Venezuela y que desconozca a Bolívar. Tenemos que no respeten los símbolos. Nosotros tenemos que generar como avance de sociedad el concepto de nación, la identidad nacional. El concepto de nación es la cultura, son los principios, son los valores, son los códigos en que nos encontramos. Pero ¿creen ustedes que es posible que con una reducción del 87% del ingreso, estoy tratando de quitar los descalificativos e ir a un término neutral, un señor que se diga representante del pueblo y que ocupe la presidencia de un poder
en desacato un poder en Venezuela, pueda salir a nivel internacional y decir que no se le preste a Venezuela. Que alguien salga a nivel internacional y diga que no haya dinero para las medicinas de nuestro pueblo, que no haya dinero para la comida de nuestro pueblo. Pues eso ha ocurrido con diputados a la Asamblea. Han salido a nivel internacional a hacer un cerco financiero contra la República. Y eso tiene que ser repudiado, sancionado por nuestro pueblo. Es inadmisible. Y por eso la constituyente. Y por eso la constituyente. La constituyente es porque hay una gente que aquí está demasiado desubicada. Hay una gente que cree que cuando hablan de constitución, hablan de la Constitución de 1961. Han desconocido tanto la Constitución bolivariana que no saben cuál es la Constitución vigente. Y esa gente cree que hay dos premisas que pueden existir todavía hoy en el 2017. Una, el pacto de cúpulas. Dos, la traición al pueblo. Pues aquí, en esta revolución, la cosa es en serio. Aquí no hay pacto de cúpulas y esta revolución no traiciona al pueblo. Esta revolución es pueblo. Por eso la constituyente. Por eso la constituyente. Esas son las razones de la constituyente. El presidente Maduro los llamó infinidad de veces al diálogo. Y ellos no. ¿Por qué? Porque buscaban gestar las condiciones para una intervención. Es por eso, de nuevo, que el principio bolivariano es fundamental. Que en nuestras escuelas es el principio bolivariano, en nuestras universidades es el principio bolivariano, en el Consejo Comunal es el principio bolivariano, en la calle es el principio bolivariano, es Bolívar en todos lados, el concepto de nación. Uno, la identidad. Dos, nosotros no lo buscamos. Nosotros no hicimos esta guerra económica. Pero algún trofeo histórico tiene que dejar esta guerra económica. Nuevo modelo productivo de satisfacción de necesidades del pueblo. Entonces es un reordenamiento. Es un reordenamiento del sistema productivo. ¿Qué nos mostraron en esta guerra? Sistema logístico y de distribución. Estructura de costo. Democratización del consumo. Es tan guerra, compañeros y compañeras, que las guarimbas casualmente se ponen en Socopó, que casualmente se ponen hacia el sur del lago. Hacen un cerco de la región andina para que no salgan los productos hortícolas, para que no salga la producción que vaya hacia las ciudades de mayor dimensión en el país. Es una concepción de guerra. Cortar las líneas de suministro no son protestas, son acciones de guerra que buscan cortar las líneas de suministro de la población. Tenemos que internalizar lo que ha venido ocurriendo, sobre todo para que tengamos conciencia de lo que ellos hacen y valoremos el coraje de lo que ha resistido nuestro pueblo. La economía. La economía, el modelo económico, actores económicos, la visión productiva, el rol de los nuevos actores económicos productivos. ¿Cuál es el rol de la economía comunal? ¿Va a ser un rol marginal? ¿Va a ser un rol participativo y protagónico? Vamos a hacer que los eslabones débiles de la cadena productiva, ¿quién los asuma? Los eslabones estratégicos, que los asuma el poder popular. ¿Dónde va a estar la sustitución de importaciones? Que la asuma el poder popular. Un tema fundamental, otro tema constituyente, el bono demográfico. Nosotros somos un país que está transitando el bono demográfico. Estamos entrando en un momento donde aquel mito que teníamos, que la mayor parte de la población era joven,
para que nadie se ofenda, va a ser joven en etapa productiva. De casi un 33% de población de menos de 15 años, allá en el 2050 va a ser un 17%. La mayor parte de la población va a estar en etapa productiva. ¿Cómo se reorganiza el sistema de conocimiento? ¿Cómo se direcciona la capacitación, la formación? ¿Dónde nos orientamos en la actividad económica? Es una oportunidad de reformatear el sistema económico productivo. Y aquí, compañeros y compañeras, el tema espacial de la economía es fundamental. Para romper con el rentismo petrolero es indispensable la identidad económica y productiva de cada parte del territorio. Que Trujillo diga en qué se va a especializar en la transición del modelo rentista petrolero al modelo productivo socialista. ¿Cuál va a ser la especialidad, el vigor que vamos a tener desde el punto de vista productivo? Solo la especialización productiva y la espacialización de esas actividades productivas va a permitir que dejen de ser las grandes ciudades y los grandes puertos. Otro tema constituyente, la transformación profunda y radical del Estado venezolano. La ruptura con el modelo del Estado burgués, la ruptura con el modelo de Estado que no responde a las necesidades, la ruptura a la corrupción, la ruptura al burocratismo. Y eso no es un decreto. La única transición posible del modelo, la única, no hay otra. No hay que si una buena gestión, que si este compañero está bien, está mal, regular, que si este le pone o no le pone. La única elemento dinamizador de esa transformación es en la constituyente Estado popular y democrático, participación directa del pueblo en todos los niveles de decisión, los consejos comunales, las comunas, los productores, cada espacio asumiendo el poder. Y los ministerios fuera de las oficinas, instalados en el campo, en los barrios, en las comunidades. Nosotros no lo buscamos, pero vamos en serio. Esta coyuntura no la buscamos nosotros, pero que le pongan una coyuntura a los revolucionarios que sabremos estar a la altura del momento histórico. Si nos las ponen así, nosotros vamos por un escalón superior de la historia. Y un elemento fundamental, el poder popular. ¿Dónde estaban las comunas hace 18 años? ¿Dónde estaban las GPS hace 18 años? ¿Dónde estaríamos nosotros hace 18 años? Hay 18 años de un tránsito histórico. Hay cosas que se han ido moviendo, que han ido recrudeciendo en la dialéctica de transformación de la sociedad. Hay compuertas que estaban cerradas, eran paredes, y se abrieron fisuras y se convirtieron en compuertas. Las mujeres, la juventud. ¿Dónde estaba el campo antes que Chávez dignificara al trabajador del campo? ¿Dónde estaban los obreros? ¿Dónde estábamos nosotros? Son 18 años de la primogénita. Son 18 años de victoria popular. A nosotros no nos digan qué vamos a hacer en constituyente con la primogénita, porque nosotros sabemos qué hacer. Vamos a profundizarla, a radicalizarla por la defensa del pueblo.
Nosotros les recomendamos, por eso hago la distinción, compañeros y compañeras, de la dirección de la oposición y de las bases de la oposición. Nosotros también le hablamos a las bases de la oposición. Sentimos mucha lástima que no tengan una dirigencia que los represente. Nosotros los reconocemos como parte de la sociedad. Tenemos como objetivo histórico conquistar sus corazones. Tenemos como objetivo histórico mostrarle la sonrisa de un pueblo. Pero esa dirigencia de la oposición, esa irresponsable dirigencia de la oposición, no sabe lo que es una patria. El himno no es un jingle de una campaña publicitaria. La bandera no es una calcomanía. El caballo en el escudo no es una figurita que anda por ahí. El pueblo no es una masa en silueta para ponerla de fondo en un backing de una campaña. Con Chávez y Bolívar, nosotros vamos a dar esta batalla. Y nosotros vamos a ir más allá. Nosotros vamos a ir más allá. Nosotros vamos a rescatar la cotidianidad de nuestro pueblo. Nosotros vamos a rescatar ir a una plaza y sentarnos a tomar un café, a ver a los niños correr. Nosotros vamos a recuperar lo que ha sembrado la revolución y que va a seguir sembrando. Nosotros vamos a recuperar toda la visión histórica, esa carga profunda de felicidad que nos merecemos. Ellos quieren que nosotros dejemos de pensar en el futuro. Y nosotros le tenemos un mensaje. El futuro es bello, grande, hermoso y es del pueblo de Venezuela. ¡Que viva Bolívar! ¡Viva! ¡Que viva Chávez! ¡Viva! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Viva! ¡Que viva el pueblo de Trujillo!